desde cualquier navegador vamos a poder acceder a yetrepos.com y donde, como veis en pantalla, pues vamos a tener las tres soluciones que tenemos disponibles. JetExpress es la que nos ocupa hoy. Como decía, herramienta gratuita sobre Navision 2009 o superior, pero solo Navision, importante. En colaboración con Microsoft hemos sacado esta herramienta pues para que podáis disponer de una potente solución pues para diseñar informes sobre Navision, como digo. Luego el siguiente paso sería Jet Essentials, es nuestra completa herramienta de reporting. Esta ya sí es multiconexión, no solo contra Navision, sino contra cualquier origen de datos, es multiempresa. Y también, bueno, pues contiene un planificador que nos va a permitir automatizar la actualización de informes y la distribución de dichos informes por correo electrónico siempre o si una condición del informe se cumple, o sea, lo que llamamos alertas. Y luego el siguiente paso, que comprende todo lo anterior, sería Jet Enterprise, herramienta de Business Intelligence, pues, con un potente asistente de generación de data warehouse, cubos, con infinidad de dimensiones, mediciones, etcétera, etcétera. Bueno, la que nos ocupa hoy es JetExpress y para poder descargarla simplemente pulsar este enlace y nos llevará a la siguiente página que veis en pantalla, donde, bueno, pues tenemos la solución habilitada para Dynamics Nav y Dynamics Great Plains. En nuestro caso nos interesa Dynamics Nav. Pulsándola vamos a poder acceder a lo que es el microsite de JetExpress, donde vamos a poder descargar la herramienta, ya sea para 32 bits o 64 bits en función de la versión de Office que tengamos. Yo ya la tengo descargada, es un sencillo ejecutable que, bueno, pues lo que nos va a incorporar es directamente en Excel. Fijaros que yo tengo Excel 2013, es compatible con cualquier versión de Excel, 2003 en adelante. Y bien, si quisiera comentaros que bueno, pues todo el conocimiento que el usuario tenga de Excel, herramienta que todos en mayor o menor medida hemos utilizado, pues va a estar a su disposición, ¿de acuerdo? Si os fijáis, bueno, pues yo tengo una pestaña más habilitada donde yo tengo JetExpress instalado. Bien, el enfoque de la sesión de hoy es a través, vamos a hacer un par de ejemplos de informe, donde lo que voy a utilizar es el creador de tablas, es el asistente que me va a permitir generar informes multitabla, va a poder vincular tablas automáticamente y vamos a empezar pues por hacer un informe sencillo de facturación donde nos van a pedir las facturas y los abonos con la capacidad de poder filtrarlos por una fecha de registro y luego pues por analizarlo pues, por cliente y también por el país del cliente. Las tablas que vamos a utilizar pues son varias tablas. Voy a abrir primero Navision pues, para que al usuario le quede claro. Vamos a ver, voy a abrir la base de datos que nos ocupa. Vale, como veis tengo múltiples empresas. En el primer informe que vamos a hacer me voy a centrar en una única empresa, aunque en el siguiente informe os voy a mostrar cómo puedo extraer información de múltiples empresas y consolidar dicha información. Y como decía, bueno, pues directamente desde Navision vamos a ver las tablas implicadas en este informe. Yo, lo más sencillo es empezar a navegar por Navision pues para determinar las tablas que tienen la información que nos interesa. Vamos a comenzar por una tabla, supongo que todos conoceréis. Vamos a ir a los movimientos del cliente, donde, bueno, pues como sabéis vamos a tener los documentos de los clientes de diferente tipo. Nos interesan facturas y abonos, también vamos a disponer de un campo muy importante como la fecha de registro, que va a ser un filtro de nuestro informe. Y como no, pues evidentemente vamos a tener el cliente, pero como veis es una tabla transaccional que lo que va a contener pues es el número de cliente, con lo cual nos veremos obligados a ir al maestro de clientes pues para traernos su nombre. No solo su nombre, ya que nos piden un análisis por país, vamos a traernos el país, que como también veis lo que tenemos es un código, que aunque es suficientemente descriptivo, vamos a ver cómo podemos ir al maestro de países pues para disponer del nombre. Las tablas involucradas son movimiento de cliente, cliente y país. La manera más sencilla para saber las tablas en Navision, yo creo que es utilizar la funcionalidad de Zoom. Supongo que la conoceréis, herramientas Zoom o Control F8 en Navision, en cualquier versión de Navision. No solo me va a mostrar todos los campos para un único registro, sino que en la cabecera me va a decir la tabla involucrada. Con lo cual vamos a empezar a partir de movimiento de cliente, donde encontraremos
la información que nos interesa, pero veremos que tiene ciertas limitaciones, pues porque casi siempre este tipo de tablas van a alojar códigos, números, cantidades y fechas. Rara vez encontraremos descripciones, nombres. Para ello nos iremos a otras tablas, pues como digo, cliente y país. Bien, pues vamos a comenzar. Yo directamente desde Excel, una vez que he determinado las tablas que nos interesan, vamos a comenzar utilizando el creador de tablas. Fijaros que tenemos diferentes asistentes para crear informes. Vamos a comenzar por el creador de tablas, que yo creo que es el más potente de JetExpress. Voy a pulsar este enlace de creador de tablas y lo que vamos a ver es que en un libro nuevo nos va a aparecer el asistente que nos va a permitir pues diseñar informes. La primera opción que me interesa es añadir una tabla. Tengo esta opción de añadir tabla, donde yo lo voy a pulsar. También importante, fijaros que tiene la capacidad de cargar un módulo de idioma. Esto no está yendo directamente contra SQL, aquellos que lo conozcáis. Bueno, pues sabéis que en SQL las tablas están en inglés, se duplican para tantas empresas como tengamos, en fin, hay una serie de limitaciones, pero con JetExpress vamos a tener la capacidad de no solo cargar un módulo de idioma, sino también utilizar campos calculados, implementar flow filters y también, muy importante, implementar la propia seguridad de Navision. Aunque yo en esta base de datos estoy utilizando un usuario super, cualquier usuario que utilice los informes que yo vaya a diseñar, implementará la seguridad propia de Navision. Eso es importante. Bien, vamos a utilizar este buscador pues para ir a la tabla que nos interesa. En este caso, movimiento de cliente, mod.cliente, donde, como veis, tengo unos 23.000 registros. No es una Cronus al uso, tiene unas cuantas facturas y abonos. Bien, yo voy a seleccionar esta tabla y lo que a continuación voy a ver son todos los campos de dicha tabla. También incluidos flow fields, importante, esos campos calculados que, bueno, pues nos van a facilitar el diseño de informes. Vamos a comenzar por ir a los campos que nos interesan. Yo dispongo de un buscador donde vamos a comenzar pues, yendo al campo número de cliente. Recordar que siempre podemos tener Navision abierto para ver el nombre de los campos, las tablas y demás, aunque no sería necesario tener Navision abierto. Bien, voy a seleccionar número de cliente y esto automáticamente lo va a ubicar en la estructura de informe. A continuación, el campo que me interesa, bueno, pues vamos a por fecha de registro. Campo muy importante de las tablas transaccionales. Este se convertirá en un filtro de nuestro informe. Vale, vamos a traernos, pues por ejemplo, el número de documento, por si acaso los usuarios quieren llegar hasta al nivel del número de documento. Tengo el número de cliente, la fecha de registro. Bueno, pues vamos a por el tipo de documento, por ejemplo. Voy a ir seleccionando los campos que me interesan. El orden es indiferente, puesto que al final, como vamos a crear una tabla dinámica, el usuario decidirá cómo quiere estructurar el informe final. Vale, y a continuación pues vamos a traernos el campo numérico bajo el cual vamos a analizar nuestro informe. En este caso pues me interesa importe, por ejemplo, que como sabéis es un campo que no reside en esta tabla en realidad, sino que es un flow field que reside en la tabla movimiento cliente detallado, pero bueno, también va a estar disponible. Yo puedo pulsar los flow fields y como veis aquí tengo todos esos campos calculados. Vamos a utilizar importe. Es importante también mencionar que, bueno, pues la herramienta JetExpress gratuita tiene ciertas limitaciones, pues como por ejemplo la posibilidad de crear campos calculados, que no existen en mi base de datos. Yo podría coger importe e importe pendiente y realizar el cálculo de uno menos el otro. Bueno, esa funcionalidad la vamos a tener disponible en JetEssentials. También importante, una de las limitaciones que tiene es que, bueno, pues estas estructuras de informe que estoy generando no están habilitadas para poder ser guardadas y volver a estas estructuras pues para nutrir las demás campos. Eso es una funcionalidad que encontraremos con JetEssentials. Bien, en este caso, si yo este informe lo dejase así, pues me devolvería una estructura de datos en bloque donde, bueno, pues yo no me voy a conocer el cliente por su número, tampoco los documentos, en fin, voy a necesitar ir a otras tablas para traerme campos descriptivos, aquellos campos que nos van a ayudar a los usuarios pues a unificar la información. Pero antes de ello me interesa realizar ciertos filtros, que si dejase este informe así, pues me va a volcar toda la tabla, esos 23.000 registros que tenemos. Y recordar que solo quiero facturas y abonos y la posibilidad de filtrar estas facturas y abonos por una fecha de registro. Bueno, pues para ello, y seleccionando la tabla que nos ocupa, fijaros que en la parte de la derecha yo tengo la posibilidad de añadir filtros. Así que vamos a especificar un par de filtros.
Son dos filtros del siguiente tipo. Uno va a ser dinámico, esto quiere decir que el usuario que utilice un informe puede cambiar el valor de este filtro, y otro va a ser estático. Significa que el usuario no puede ver nada más que facturas y abonos. El primero que me interesa es fecha de registro. Vamos a seleccionarlo, fecha de registro. Voy a proponer un valor. Recordar que va a ser editable mediante la siguiente opción. Si pulso la opción de usuario, significa que los que utilicen este informe van a poder decidir el valor de este filtro. Mientras que el siguiente filtro que voy a generar va a ser estático, lo cual significa que los usuarios que utilicen este informe solo van a poder ver facturas y abonos. Con lo cual seleccionaré el campo tipo documento. Puedo ver los valores que existen en mi base de datos. También pues, puedo escribir directamente tal y como lo haría en Navision. Recordar que vamos a poder utilizar todos los operadores, la barra, punto, punto, asterisco, ampersand, y en este caso me interesa factura y abono. No seleccionaré la opción de usuario, puesto que este informe solo trata de facturas y abonos. Si, por ejemplo, quisiesen ver efectos, documentos de interés, reembolsos, bueno, pues tendría que habilitar esta funcionalidad. No es el caso. Bien, una vez especificado dichos filtros, lo siguiente que me queda es ir a otras tablas maestras como cliente, pues para seleccionar los campos que me interesan. Lo interesante de JetExpress, utilizando el creador de tablas, es que el usuario no tiene por qué saber los campos que vinculan ambas tablas. Estoy seguro de que lo sabéis, la relación entre movimiento cliente y cliente va a ser el número de cliente. No os preocupe porque lo va a hacer automáticamente. Fijaros, yo voy a seleccionar añadir tabla y vamos a ir a ese maestro de clientes. En este caso la tabla se llama cliente. En cuanto la seleccione, automáticamente lo que va a hacer es seleccionar los campos que enlazan ambas tablas. Vamos a seleccionarla. Y como veis aquí abajo está el enlace, que lo ha hecho automáticamente. Me está diciendo que lo que se llama número en la tabla cliente, en el maestro de cliente, equivale a número de cliente en los momentos. Y lo ha hecho automáticamente, puesto que puede saber la relación que existe entre tablas. Si fuese necesario realizar más enlaces, tendría la opción. Aunque como veis no es necesario, puesto que ya conoce dicha relación. Y una vez que me encuentro en esta tabla, yo perfectamente puedo seleccionar los campos que me interesan. En este caso he venido a esta tabla pues para ponerme el nombre, como no. Pero también el código de país, puesto que me han pedido que en el informe se pueda analizar por zona geográfica. Bueno, pues vamos a seleccionar código de país. Región. Que como sabéis lo que contiene es un código, no es el nombre real del país. Es suficientemente descriptivo, pero supongamos que queremos al final tener un informe que me visualice el nombre del país. Pues no hay problema, desde esta tabla voy a poder navegar a la tabla países y el enlace lo va a hacer automáticamente. Vamos a seleccionar el primer código de país. Y luego a continuación, desde la tabla cliente, vamos a navegar a la tabla países. Y automáticamente, como os digo, voy a realizar dicho enlace. Bien, voy a seleccionar añadir tabla. Y vamos a esa tabla de país. País región, donde voy a encontrar el nombre del país. Fijaros que en cuanto lo seleccione, he realizado automáticamente ese enlace entre cliente y país región. Aquí lo veis. Lo que se llama código en el maestro de países equivale a código país región en el maestro de clientes. Con lo cual el enlace ya está realizado y precisamente he venido a esta tabla pues para traerme el nombre. Al final, en última instancia, lo que utilizaré será el nombre del cliente y el nombre del país para realizar ese informe de facturación por países. Bien, una vez que yo ya tengo toda esta estructura, podría implementar filtros, aunque ya habéis visto lo sencillo que es. Desde el movimiento cliente tenemos un filtro sobre la fecha de registro. Os recuerdo que este es dinámico, puesto que he seleccionado esta opción. Y luego tenemos el filtro estático de tipo factura y abono, lo cual significa que los usuarios no pueden ver otro tipo de documento. Bien, una vez que ya tengo toda la estructura que me interesa, voy a pulsar OK. Aunque como os he comentado anteriormente, si tuviese JetEssentials, tengo la posibilidad de guardar esta estructura, por si a futuro quisiese añadir más campos, o quitar campos, añadir campos calculados, incluso. Así que bueno, vamos a pulsar OK y vemos el resultado de este informe.
Lo que automáticamente va a hacer JetExpress es realizar una serie de fórmulas de informe que por sí solas no tienen mucho sentido, aunque son editables perfectamente. Y para mostraros el resultado del informe de lo que hemos diseñado, voy a pulsar en la pestaña de Jet, tengo la opción de actualizar el informe. Fijaros que hay dos entornos bien diferenciados. En JetReports está el entorno de diseño, donde me encuentro actualmente y donde se pueden editar las fórmulas. Y luego está el entorno de ejecución o actualización, donde voy a pulsarlo y, como veis, antes de generar el informe aparece una ventana en pantalla que es el filtro que he especificado. Recordar que yo propuse esta fecha, pero que, como veis, es completamente editable. Lo voy a dejar tal cual, aunque, como digo, podría cambiarla, y vamos a ver el resultado. Voy a pulsar ejecutar. Esto se conecta con Navision. Por cierto, consume una sesión durante la actualización. Esa sesión ya la ha soltado. Y lo que vemos a continuación pues, es el informe que hemos generado, que, como digo, va a diferentes tablas. Parte de movimiento de cliente, luego va cliente para traerme el nombre del cliente y, a continuación, el nombre del país. Y aquí tenemos el resultado. Como veis, es una estructura de tipo listado, donde, hombre, pues sería un poco difícil descifrar la información. Pero lo interesante, lo que ha generado, ha sido una variable muy útil para poder utilizar con tabla dinámica, que supongo conoceréis. Vamos a por ello. Ubicado en cualquier sitio del informe, lo que voy a utilizar es la función de insertar y, a continuación, tabla dinámica. Como veis, ha reconocido esa variable. El nombre que le da es la tabla de partida que hemos utilizado, moz.cliente. Y lo que contiene es todo ese bloque de datos, que, por cierto, es dinámico. Recordad que tenemos un filtro. Cada vez que el usuario pulse report y cambie la fecha de registro, este bloque de datos se mueve. A medida que registren documentos o acote la información por ese filtro, bueno, pues este bloque de datos se mueve. No hay problema, puesto que se va a actualizar automáticamente. Bien, voy a pulsar aceptar. A continuación, ya conocéis la tabla dinámica de Excel, que es bastante potente, por cierto. Bien, pues vamos a seleccionar pues, a un primer nivel. Pues quisiera ver el cliente y voy a seleccionar su nombre, no su código, lógicamente. En columnas me interesará la fecha de registro. Vamos a seleccionarla. Vamos a ponerlo en columnas. Podemos arrastrar directamente por columna. Lo que me trae, como veis, es el valor, pero aquellos que ya conocéis tabla dinámica, perfectamente yo puedo agrupar esta información. Voy a tener la opción de botón derecho y especificar una agrupación. En este caso, pues me interesa por... vamos a seleccionar años, trimestres y meses, por ejemplo. Y, como veis, me va a agrupar la información. En el cruce de los clientes con las fechas, lo que voy a implementar va a ser el campo importe. A continuación, un siguiente nivel de análisis que me interesa es, a un primer nivel, ver los países y por debajo los clientes. Para ello, tan sencillo como seleccionar el nombre del país. Podría seleccionar un código, pero ya que tengo el nombre va a ser bastante más visual en ese sentido. Y lo voy a seleccionar justo por encima de cliente. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a agrupar un poco esta información. Vamos a seleccionar las fechas y decirle que queremos expandir o contraer para tener una presentación mejor de este informe. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los países. Fijaros que también tenemos diferentes clientes, un par de ellos en nuestro caso, que no tienen un país asociado en su ficha de cliente. No es un error, simplemente que no han encontrado ese valor. Vale, y aquí tenemos nuestro informe. También fijaros que en cuanto al cruce, el campo importe, le podemos dar un formato. No deja de ser Excel, importante. Yo estoy utilizando tabla dinámica, pero podría utilizar cualquier funcionalidad. Ahora vamos a ver un par de ellas. Vamos a darle una configuración a este campo. En este caso me interesa darle un formato que sea de moneda. Vale, como veis, nuestro informe va cogiendo forma. A continuación, y ya que estoy utilizando Excel 2013, lo que me interesa, y es algo bastante recomendable, es implementar una segmentación de datos. No sé si lo conocéis, pero es una funcionalidad bastante útil.
La estoy seleccionando ahora mismo. Una vez ubicado en tabla dinámica, en el menú de analizar, tengo la posibilidad de insertar una segmentación de datos. Esta funcionalidad es compatible con Excel 2010 en adelante. Os comento, recordar que históricamente en las tablas dinámicas, pues cada vez que queríamos seleccionar un filtro, teníamos que arrastrarlo a filtros y si queríamos filtrar diferentes valores, teníamos que deseleccionar todos los valores y seleccionar aquellos que nos interesaban. Bueno, pues si tengo el 2010 en adelante, tengo la posibilidad de insertar una segmentación de datos. Es una manera bastante más visual de implementar filtros. ¿Y qué segmentación de datos voy a utilizar? Bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, años y el nombre del país. Podría seleccionar más filtros. Por ejemplo, el nombre del cliente. En cuanto puse a aceptar, lo que esto va a generar son 3 ventanas que van a contener los valores de los campos que he seleccionado para poder filtrar de una manera muy visual, como digo, el informe que tenemos. Bien, voy a pulsar a aceptar y aquí tenemos esa segmentación de datos. Vamos a ubicar estas ventanas. Fijaros que podemos darle un formato diferente. Puedo generar más de una columna, cambiarle el aspecto que tiene, el tamaño, etcétera, etcétera. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los clientes. Y por último, lo que me interesa es, vamos a introducir un gráfico dinámico. Tan sencillo como ubicarme en la tabla dinámica. Vamos a quitar la lista de campos para que se vea todo correctamente. Y vamos a implementar un gráfico dinámico. En el menú de analizar, una vez más, vamos a tener la opción de gráfico dinámico, que se va a nutrir de los datos devueltos por nuestro informe. Bien, seleccionamos gráfico dinámico y bueno, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, este gráfico. Vale. Más o menos va cogiendo forma nuestro informe, podría dedicarle más tiempo, dejar un formato bastante más bonito, pero bueno, pues, la finalidad de esta sesión es que veáis cómo rápidamente puedo hacer informes de todo tipo, la verdad. Sí, al tener el 2013, una de las opciones que tengo es que podría incluso insertar una aplicación de Office, por ejemplo, un mapa, ya que tenemos zonas geográficas, que tiene bastante potencial. Lo interesante es que directamente el usuario recordar que en todo momento puede pulsar actualizar, aparece un filtro en pantalla, donde lo puede cambiar, vamos a acotar la información, por ejemplo, vamos a decirle 2011 en adelante, y fijaros que el informe se va a actualizar automáticamente. No voy a tener que hacer lo típico de botón derecho actualizar la tabla dinámica, sino que lo va a hacer automáticamente. Vuelve a conectarse con la visión y como veis, bueno, pues ahora la información ha cambiado. Y luego puedo utilizar la segmentación de datos pues para decirle, oye, quiero ver solo a este cliente, o quiero ver todos los clientes, para múltiples países, por ejemplo. Vamos a ver, volvemos al informe. Voy a quitar este filtro. Y como veis, vamos a poder seleccionar múltiples países. Es posible que quiera ver Canadá. Pulsando control puedo ver diferentes países. Como veis, nuestro gráfico y nuestro informe pues, es dinámico en ese sentido. Bien. El siguiente informe que me interesa comentaros, bueno, pues trata de una funcionalidad que tenemos muy enfocada para usuarios puramente contables o financieros, que lo que les interesa generalmente van a ser el saldo, crédito, débito y presupuesto de cuentas contables, filtrado por fecha, por dimensiones, por empresa. Vamos a ver la siguiente funcionalidad. Bien, yo tengo preparado en pantalla, os lo voy a mostrar, una pequeña plantilla donde, bueno, pues tengo la posibilidad de, como os digo, pues traer el saldo de diferentes cuentas contables, filtradas por fecha, incluso por dimensión o por país. Es una plantilla que he preparado, donde voy a tener ciertas cuentas contables de ventas y de compras. En cuanto a las columnas, voy a tener empresas, las mismas que tengo en mi base de datos. La limitación a tener en cuenta es que este informe es estático en el sentido de que si mañana creo una empresa nueva, me vería obligado a adaptar esta plantilla, mientras que con Jet Essentials, como tengo la posibilidad de mover la información en filas, columnas y hojas, pues automáticamente aparecerían esas empresas, o incluso podría ser un filtro.
O si mañana, el día de mañana, creo una cuenta nueva para este grupo contable, el grupo 7, pues automáticamente aparecería en mi informe. Mientras que, como digo, con JetExpress, bueno, pues tendría que crear estas plantillas. Bien, vamos a ver la siguiente opción. Mientras que anteriormente os he enseñado el creador de tablas, tengo la opción de diario general, que es una fórmula específica, como digo, la fórmula GL, General Ledger, que me va a permitir pues, extraer el saldo, presupuesto, crédito o débito de cuentas contables. Vamos a verlo en más detalle. Voy a pulsar diario general y vamos a ver en pantalla pues la fórmula que os estoy mostrando, con diferentes parámetros. Vamos a verlos en un poco más detalle. El parámetro qué especifica pues qué tipo de dato quiero. En este caso la fórmula GL, que recuerdo específica para usuarios contables o financieros, pues tengo estas opciones. Yo voy a especificar el parámetro saldo. A continuación me pide una cuenta contable, donde si utilizo el desplegable, lo que voy a ver es el plan contable de mi base de datos. Pero resulta que yo no quiero filtrar en función de un dato que reside en mi base de datos, una cuenta contable. Tengo la posibilidad de especificar una referencia de Excel, de tal manera que le diré dónde se encuentra mi cuenta. En este caso la va a encontrar en esta celda. Pulsando F4 en Excel, como sabéis, puedo especificar el tipo de referencia. En este caso quiero que esté siempre en la columna C y que empiece en 16. Bien, a continuación tengo la posibilidad de filtrar por fecha. Quiero ver el saldo de la cuenta que nos ocupa, pero filtrado por fecha. Si pulso el desplegable, tengo la opción de filtrarlo por fecha. Pero es que también le puedo pasar una referencia de Excel, que precisamente vamos a encontrar justo aquí, que es donde lo he ubicado en mi plantilla. Podría ser cualquier referencia de Excel, o incluso una variable de Excel. En este caso la voy a dejar absoluta, puesto que esa celda no se mueve. Y a continuación me pide una fecha fin, exactamente igual. O especifico una fecha fija, o le paso una referencia de Excel. Lo que consigo es que si el usuario cambia esa fecha, todos los saldos cambiarán en función de esa fecha. Vale. La referencia sigue siendo absoluta. A continuación tengo el parámetro ver. Esto equivale a las vistas de análisis de una edición. Si utilizáis vistas de análisis, yo tengo unos cuantos ejemplos, pues fijaros que me deja filtrar los saldos de estas cuentas contables por fecha, pero también por vista de análisis. Si no especifico una vista de análisis, me deja filtrar por las dos dimensiones globales. Si por el contrario especifico una vista de análisis, pues por ejemplo campaña, me va a dejar filtrar por las 4 dimensiones que contenga esa vista de análisis. En este caso, campaña venta, área, grupo de negocio y vendedor. Con JetEssentials podría filtrar por cualquier tipo de dimensión. No tendría por qué utilizar una vista de análisis. La limitación de JetExpress es que, bueno, pues me deja filtrar si no tengo una vista de análisis por las dos dimensiones globales, en el caso de departamento y programa, y si especifico una vista de análisis, pues por las 4 dimensiones que pueda contener esa vista de análisis. Mientras que con Essentials podría tener 8 dimensiones, le daría igual, puede filtrar por cualquier número de dimensiones. Vale, en nuestro caso mi informe pues sí tiene un filtro sobre el departamento, yo lo he especificado justo en esta celda. Vale, y la referencia va a ser absoluta. En el caso del programa, bueno, pues no me interesa filtrar, no me interesa filtrar por esa dimensión. Y luego a continuación tengo la empresa. La empresa me va a permitir, pues, lógicamente, pues por traerme el saldo de la cuenta para la empresa que nos ocupa. Yo tengo la opción de especificar una de esas empresas, que como veis son las mismas que tengo en Navision, o también decirle una referencia de Excel. Esto es importante porque en mi configuración yo le he dicho que mi empresa por defecto es JetRepos Spain y salvo que le diga lo contrario, siempre irá a esa empresa. Aunque como veis tengo la opción de darle una empresa diferente. Y en este caso le voy a decir que la va a encontrar justo aquí. Y le voy a especificar la referencia correcta. Mis empresas se mueven en columnas, de ahí que fije la fila roja. El siguiente y último parámetro que tengo es la posibilidad de excluir el cierre. Recordad, estos son movimientos contables
puedo tener en cuenta o no el cierre de Navision. Ya sabéis, aquellas transacciones cuya fecha de registro empieza por U. No es el caso. Vale, pero como veis, pues tengo la opción. Bien, voy a pulsar OK y lo que va a suceder es que me va a devolver pues, el saldo de la cuenta que he especificado para la empresa que he especificado. Si me ubico en esta fórmula y pulso F2, muy útil en Excel, la tecla F2, pasamos a edición de celda, pero de una manera muy visual voy a poder ver las referencias que tengo en mi hoja. Y como veis, está teniendo en cuenta la cuenta contable en cuanto a filas, la empresa en cuanto a columnas, y luego una referencia absoluta en cuanto a las fechas y la dimensión de departamento. Lo único que me queda es utilizar la potencia de Excel pues, para copiar y pegar esta fórmula. En cuanto a filas y en cuanto a columnas, como veis tengo una serie de sumatorios especificados. Y ahora toda esta matriz se va a convertir, bueno, pues cada celda se convierte en una consulta a la base de datos. ¿Para qué repetirlo para compras si tengo la posibilidad de copiar control C y pegar? Control V. No pierdo la referencia. Si pulso F2 lo veis. Bien, vamos a arrastrar esta configuración. En cuanto a filas y luego en cuanto a columnas. Vale. Y de una manera muy sencilla, bastante rápida, como veis, tengo la posibilidad de crearme un informe de cuentas contables, pues multiempresa y consolidado, pues bastante potente. Por último, si me interesa comentaros la posibilidad que tengo de hacer drill down. Cada una de estas celdas, que es una consulta en una base de datos, bueno, pues me da la posibilidad de ver las transacciones que hay por detrás. En el caso del JetExpress, lo que vamos a conseguir es abrir un data grid propio que tenemos. Ahora lo veréis. Mientras que con JetEssentials vamos a conseguir no solo utilizar el data grid, sino también abrir Navision. La aplicación de Navision nos abrirá la empresa que nos ocupa y, bueno, la tabla que nos ocupa y nos filtrará la información, ¿no? De qué se compone esta cifra. Bien, voy a pulsar Drill Down, fijaros que es una de las opciones que tengo, y veréis el compuesto pues, de esa cuenta contable para la empresa que nos ocupa en la fecha que nos ocupa. Lo que me abre es esta ventana, que es lo que llamamos el Data Grid, propio de JetRepos. Y, como os digo, con JetEssentials es capaz de abrir la aplicación de Navision y mostrarme exactamente la misma información. Esta ventana es interesante porque me da la posibilidad de, bueno, pulsando la cabecera, yo puedo ordenar la información, nada nuevo, desplegando las cabeceras, puedo filtrar la información, pero lo importante es que arrastrando dichas cabeceras de las columnas a esta parte de arriba, puedo agrupar la información. Es posible que primero quiera ver tipo de documento y luego a continuación número de cuenta. Y por último, pues no sé, pues la dimensión, por ejemplo. O sea que en sí este pequeño data grid se convierte en una herramienta de reporting independiente. Recordad que con Essentials podría llegar a abrir la aplicación de Navision. Así que bien, por último sí voy a mencionar un poco en cuanto a la configuración. Yo ya lo tenía instalado y lo he descargado, pero no se menciona nada de la configuración. Vais a ver que es relativamente sencillo. Si me interesa, bueno, pues para que podáis instalarlo y configurarlo, dispongáis del módulo de idioma de Navision. Así que voy a mostraros, por último, pues cómo se configura una vez que está instalado directamente en Excel, qué configuración es necesaria para poder disponer de toda esta información. Recordad que esta sesión está siendo grabada para que la tengáis a vuestra disposición en unas horas. Recibiréis una notificación por parte de Ibermática para poder descargaros esta sesión. Bien, en cuanto a la configuración de la conexión, es muy sencillo. Vamos a necesitar cierta información. Primero, y os recuerdo que solo es compatible con Navision 2009 en adelante, mientras que JetEssentials o JetEnterprise es compatible con cualquier origen de datos. Es posible que
tenga dos Navisions y además de Navision tenga Oracle o SQL. Bueno, pues en un único informe yo puedo combinar múltiples orígenes de datos, mientras que con JetExpress solo va a ser compatible con Dynamismo. Bien, lo primero que me va a pedir es dónde está el cliente de Navision. En este caso, bueno, pues ya sabéis, la ruta de instalación de Navision le estoy pasando a la carpeta clásica, o sea, donde va a encontrar el ejecutable de Navision. Luego, a continuación, me pide el módulo de idioma. Esto del módulo de idioma es muy interesante porque puedo cargar un módulo de idioma para poder ver las tablas del módulo de idioma que me interesa, en vez de ir a la tabla Customer, que es como en realidad se llama esa tabla en SQL, yo puedo ir a la tabla Cliente. ¿Cómo se exporta este módulo de idioma? Bueno, pues de una manera muy sencilla, os lo muestro en pantalla. Desde Navision voy a poder acceder al Object Designer, donde voy a tener todas las tablas. Bueno, pues lo más sencillo es seleccionar todas las tablas, ir a Herramientas, Módulo de idioma, Exportar. Llegamos a esta ventana que me va a permitir, pues, como veis, exportar el módulo de idioma en el código que nos interesa, en este caso ESP. Una vez generado este archivo, es un proceso bastante rápido, le especificaré la ruta donde lo he exportado. Y a continuación especificaré el módulo de idioma de todos los módulos de idioma que dispone Navision, le especificaré el que me interesa, en este caso ESP. Tiene que coincidir el código con la exportación que he hecho desde Navision. Bien, a continuación lo que necesito especificar es la autenticación. ¿Quién soy en Navision? Tengo autenticación de Windows, autenticación de base de datos. Esto es muy importante puesto que os recuerdo que va a implementar la propia seguridad de Navision. Quiere decirse, si el usuario Mario no puede ver los saldos de las cuentas contables para cierta empresa o cierto grupo contable, JRepos no se lo mostraría. Mientras que con otras tecnologías, por ejemplo DBC, aquellos que hayáis utilizado directamente DBC contra la base de datos, bueno, pues podemos saltar esa seguridad. Así que creo que es importante este dato de que JRepos implementa la propia seguridad que se encuentra en Navision, los roles de los usuarios. Bueno, lo siguiente es decirle dónde está Navision. En este caso yo estoy utilizando un servidor de Microsoft SQL, aunque como veis podría utilizar una base de datos local. Esto cada vez está más en desuso. Aquellos que utilicéis Navision nativa, que podéis atacar directamente el archivo FDB, que son las bases de datos de Navision. Aunque como digo, esto no le queda mucho tiempo. Puedo directamente utilizar el servidor propio de DynamisNav o SQL, que es el que yo estoy utilizando. En este caso es SQL 2012. Y luego, pues, la base de datos, las múltiples bases de datos que yo tengo, bueno, pues me interesa conectarme a esta base de datos, SP. Y luego la empresa por defecto. Recordad lo que os dije en la configuración, aunque tengo múltiples empresas, yo solo puedo especificar una empresa por defecto. Aunque, como os he mostrado en este informe, puedo extraer información de diferentes empresas. Vale, ya, luego, por último, comentaros que puedo visualizar el número de registros. Esto habéis visto que cuando he utilizado el creador de tablas, pues puedo ver el número de registros asociados a las tablas. Un dato importante para los diseñadores. Hay tablas transaccionales con cientos de miles de registros o millones, y bueno, pues esas interesa filtrar la información. Bien, una vez que ya tengo toda esta configuración implementada, puedo pulsar el botón de probar conexión y como veis, bueno, pues ha reconocido que soy un usuario de Navision, que existe la base de datos, el módulo de idioma, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya podré utilizar las opciones del creador de tablas o de diario general. El asistente de función al final es exactamente lo mismo que habéis visto antes del diario general, que me va a permitir pues especificar la información de la fórmula GL. Bien, bueno, pues esto es lo que teníamos planificado para el día de hoy. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y estará a vuestra disposición en breve. Y nada, bueno, pues